Bienvenidos a Voces al Rescate 911, donde las historias no solo se cuentan, resucitan esperanzas. Hoy no es un episodio más, hoy es un encuentro con el poder de Dios, transformando una vida real. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver tu proceso, tu dolor y tu propósito. Hoy, en Voces al Rescate, el testimonio del pastor Juan Román. Bendiciones, pastor. Vamos a empezar con una pregunta sencilla que a mí me gusta hacerle a todo el mundo, para que conozcamos más de la persona. ¿Quién es el pastor Juan Román? Yo pienso como cualquier otra persona con sus luchas, sus problemas, sus situaciones, pero he aprendido a obedecer a Dios y entender que el que me sostiene es Dios. ¿Hubo un momento específico que marcó un antes y un después en su vida? Hubieron unos cuantos momentos, pero un momento específicamente es cuando me vi entre la espada y la pared, sin nada, sin comida en casa. Lo único que tenía era la nevera llena de cerveza. Y lo único que escuchaba era la voz de mi mamá diciendo busca del Señor. Y ahí fue donde yo dije, no, tengo que tomar una decisión. Y en ese momento me acuerdo que busqué por el celular una iglesia cristiana en Sanford. Ya yo vivía en Sanford. Y me salió la iglesia donde estaba asistiendo, donde me reconcilié. Y ahí cuando di mi corazón al Señor sentí que Dios me estaba llamando nuevamente. Sentí el cambio que dije, no, de aquí para abajo no puedo, tengo que seguir para adelante. ¿Cómo fue su vida antes de conocer al Señor? Antes de conocer al Señor, pues tuve un tiempo solo. Tuve 8 años en un apartamento yo y mis hijos cuando venían a verme. Una vida de party, una vida de beber, una vida de que pues no me importaba nada, no al garete como dicen por ahí. Cada día era con más problemas. Cada día se sentía más difícil, cada día no había cambio, no había rumbo, me sentía, la depresión empezaba a entrar, la desilusión empezó a entrar y no veía cambio, me sentía como que ya el mundo se me estaba terminando. Hasta ese día que encontró la iglesia, que se reconcilió con él, ¿no? Sí, me levanté un día, me acuerdo que estaba bebiendo y dije, no señor, no puedo seguir así. Un momento empecé a llorar y a llorar en la sala de mi casa y dije, no, tengo que buscar una iglesia. Y eso me acuerdo que fue un sábado, lo busqué por el celular, domingo, llegar a la iglesia sin saber dónde era, la primera vez uno ahí en Sanford que llegué. Y cuando llegué, Dios me llevó a ese lugar, porque nunca, lo menos que pensaba encontrar una iglesia metida en una placita. Cuando entro allí, que el Señor me llevó, la palabra fue para mí. Fue un día, me acuerdo, fue un día de padre que cayó y ese día Dios di mi corazón al Señor. ¿Qué momento específico pasó que usted decidió buscar la iglesia? ¿Qué hizo que usted diga, bueno, hasta aquí llegué? Pues como dije, la depresión, ya yo estaba cansado de vivir lo mismo todos los días. No había cambio y cada día me sentía peor, cada día hasta habían pensamientos, para decirlo así, negativos, para no ir, tú sabes, pensamientos que dice, ¿para qué seguir viviendo? Porque es lo mismo, me canso, nada me sale, todo se me cae al piso. Y ya el enemigo ya se había metido bastante en mi cabeza diciendo, no, tú no vas para ningún lado, lo tuyo está destruido. Y yo me cansé y dije, Señor, no puedo ser, pero todo el momento, aún en esos momentos, escuchaba la voz de mi mamá, busca la iglesia, busca del Señor. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Ay, me acuerdo ese día, fue un domingo. Llegué a la iglesia, no te voy a mentir, una iglesia pequeña, humilde, nunca lo había visto, me siento atrás a la derecha y la palabra completa, me acuerdo que era Día de Padre, fue para mí. Mientras estaban hablando el mensaje, mi corazón empezó a temblar, me estremecía, me sentía como que nervioso, pero yo sé que es que el Espíritu Santo ya estaba bregando en mí, estaba trabajando conmigo. Y me acuerdo que cuando hicieron el llamado, no te voy a mentir, titubeé un poquito, como que me aguanté, pues, ay, no me atrevo, lo hago, no lo hago. Y en un punto que por fin Dios, no tengo que hacerlo porque tengo que salir de esto, me levanté y me fui adelante y me acuerdo cuando me pusieron las manos encima, es como si se me hubiera salido de mí una carga que hacían años que cargaba dentro de mí. Y ahí donde yo pude dar mi corazón al Señor y desde ese día en adelante, a pesar de todas las cosas que no pasan, he podido ver la mano de Dios. Usted sabe que cuando uno empieza con ese primer amor, que uno está en ese enchule, como dice uno, que uno está así con Dios empezando, los ataques del enemigo son directo al hígado. ¿Qué luchas tuviste tú
después que conociste al Señor? Unas cuantas, porque tú sabes que cuando primero tú vienes al Señor están las amistades del trabajo, con las personas con quien tú jangueabas, con quien tomabas, con quien tú hacías la maldad, vamos a decirlo así. Pues esa fue una de las situaciones. El apartamento que tenía pequeño, aunque no tuve muchos problemas ahí, pero me chocaron el carro. Yo pasé tantas cosas, yo creo que el enemigo estaba buscando como que jalarme para atrás. Me vi unas cuantas veces después que me chocaron el carro a pie, cómo buscar y llegar al trabajo, casi pierdo el trabajo, pero aún así de Señor, no puedo, y me acuerdo que como quiera, aún así, busqué la manera de llegar al trabajo y busqué la manera de llegar a la iglesia y me sostuve, pero no se me hizo fácil, porque eso es lo que pasa, cuando el enemigo pierde a una persona, él va a hacer todo lo posible por querer agarrarlo para atrás. Pero cuando tú te mantienes firme en las cosas del Señor, Dios viene y te bendice. ¿Hubo algún momento que dijiste, nah, esto no es para mí, y quisiste tirar la toalla? Ay, bendito. ¿Cuántas veces no me pasa por la cabeza? O sea, que no quiso seguir en la iglesia. Hubieron momentos, porque como te digo, hubieron momentos que cuando venían mis hijos los fines de semana, al no tenerlo ellos, eran mucho más pequeños. Al no tenerlo a ellos siempre conmigo, eso como que me rompía el corazón. Yo vivía para mis hijos. Me acuerdo, y siempre quería que estuvieran conmigo. Pues esos momentos difíciles así cuando no lo tenía, a veces me quedaba llorando porque quería vivir con él, quería que ellos estuvieran viviendo conmigo. Aparte de eso, tuve un problema teniendo problemas en los trabajos, el problema del carro, cuando uno aquí, el momento que tú te quedas a pie y es difícil moverse. Tú sabes, entonces todo eso al pasar, había muchos momentos y dices, pero ¿para qué? Y sí tuve muchos pensamientos así. Pero gracias a Dios que fui persistente, a pesar de decir, no, Señor, tengo que poner mi confianza en ti, pase lo que pase. ¿Eso fue lo que lo sostuvo? Eso fue lo que me sostuvo, mi confianza en el Señor, entendiendo que Dios quería algo más para mí. ¿Y cuándo supo usted que tenía el llamado para pastor? Bueno, eso desde pequeño. Tú sabes que desde pequeño los papás te dicen, no, este va a ser pastor, este va a ser evangelista, este va a ser, bueno, diferentes ministerios, maestros, lo que sea. Y desde pequeño siempre me decían, me miraban, tú vas a ser pastor. Me acuerdo que el primer mensaje yo lo prediqué a los 7 años y fue un mensaje de 5 minutos y fue Daniel en el foso de los leones. Me acuerdo, nunca se me olvida. Y siempre sentí el llamado, siempre sentí después de eso, mientras llegué a la juventud. Cuando fui joven, empecé a trabajar como vicepresidente del concilio en aquel tiempo y tenía unos 100 a 150 jóvenes a mi cargo en el concilio. Y una de las cosas que yo siempre sentía y siempre todavía este día es el corazón, entender las personas que tienen su necesidad, aún ir más allá, entendiendo que hay que ayudar a las personas, que no simplemente estamos aquí para decirte Dios te bendiga, estamos aquí para poder guiarlo y bendecir a otros que necesitan de algo que posiblemente no han tenido, que es el amor de Cristo. ¿Fue fácil aceptar el llamado? ¿Cuándo fue que le dijeron, mira, tú vas a ser pastor? ¿Y lo aceptaste de una vez? La primera vez que me sentaron, o no que me sentaron, me llamaron al altar. Yo creo que yo tenía unos 19 años. Y yo lo escuché, no te voy a mentir, sí lo escuché, wow, yo decía, suena bien, suena bien, decía, me acuerdo, pero no lo cogí a pecho, sí, como que algo me estaba trabajando, porque ya para ese tiempo papi era pastor, papi siempre ha sido pastor, él es retirado ahora, y yo siempre estaba con él para arriba y para abajo, pero cuando me sentaron y me ungieron, me dijeron, tú tienes un manto pastoral, tú tienes un peso sobre encima que Dios te ha dado. Y desde ese día que me pusieron la mano en el corazón, yo sabía que Dios tenía algo grande para mí. De que si hubiera 100% que era el pastorado, no te puedo decir que sí de ese día, porque uno siempre se asusta. Pero al pasar los años, y a pesar de todo lo que había, los tropiezos, y a pesar de todo lo que pasaba, vi viendo las manos del Señor, llevándome en esa área donde Dios quería llevarme, incluyendo el instituto, en la enseñanza y las otras cosas. ¿Cuándo lo ungieron para ser pastor? ¿En qué momento? La fecha exacta no me acuerdo. Pero la primera vez fui como copastor con el pastor Alex, hace 5 años atrás. Creo que fue como 5 años, 5 o 6. Creo que fue un poquito más, perdóname. ¿Fue fácil aceptar el llamado? En esos momentos sí, porque ya yo lo sentía fuerte. Fácil aceptarlo, pero difícil en entender, wow, la carga es grande, porque no es fácil.
Hasta que tú te metes en esos zapatos, tú entiendes lo que de verdad pasa a un pastor. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté escuchando ahora mismo este podcast y que está pasando por lo que usted pasó? Ya sea antes de reconciliarse con Dios o en estos momentos que ya usted es pastor. Entender que Dios tiene algo grande para ti. Entender de que Dios tiene un propósito. Entender que a veces nos pasan cosas y decimos, ¿pero por qué? Y no entendemos que Dios está trabajando con nosotros posiblemente para llevarnos a otro nivel porque quiere enseñarnos algo. Entender de que simplemente a pesar de obedecer a Dios y entender que Dios tiene el control. ¿Qué consejo le darías a quien esté escuchando y que quiere acercarse a Dios pero no sabe cómo hacerlo? Dar el paso de fe. Hay momentos que yo mismo lo digo y yo puedo entender a esas personas porque como me pasó cuando me reconcilié para regresar a los caminos del Señor, yo titubeé, yo ni quería pasar porque decir, ¿qué dirán de mí? Esta gente ni me conocen. Lo mejor que puedes hacer, y te lo puedo decir de corazón, es alza la mano y de Señor y entrega tu vida al Señor. Hazlo, porque créemelo, que va a ser la mejor decisión que tú tomes. Simplemente tienes que hacerlo, porque lo difícil es romper el hielo, el alzarle la mano y pasar. Pero después que tú rompas con ese hielo, después que tú hagas lo que tienes que hacer, pasar hacia el frente y dar tu corazón, créemelo que por más difícil que sea el camino, entiende de que Dios tiene el control y va a estar contigo y nunca te va a soltar. ¿Qué sintió cuando le dijeron, ok, ahora vas a ser pastor asociado con Pastor Ricardo y Pastora Nilsa? ¿Qué transformó su vida? ¿Cuál fue el cambio más grande que tuvo? El cambio más grande, creo que fue el momento que mi esposa aceptó el llamado. Porque acuérdate, para caminar se necesitan dos. Aunque Dios me haya llamado a mí, el apoyo de una esposa, eso vale 1000. Porque a mi esposa poder entender y aceptar el llamado, no estoy diciendo que el camino es fácil, pero es llevadero. A mi esposa poder aceptar y entender de lo que Dios nos está llamando es para algo mayor, muchacha, eso me llevó a 1000 y estoy, pase lo que pase, yo entiendo de que Dios está con nosotros. Pastor, usted sabe que este podcast se llama Voces de Rescate 911 y queremos que cuando la gente escuche estos testimonios se puedan identificar de alguna manera. ¿Qué mensaje le podría usted dejar a estas personas que están escuchando? ¿Qué mensaje de rescate? ¿Qué mensaje yo le daría? Ven a los caminos del Señor. Buscan de Dios, que Dios va a hacer un cambio en ti. No hay nada mejor. Estamos en los últimos tiempos y este es el momento. Yo sé que se ha predicado por años, pero si te pones a mirar y mirar las señales, se están cumpliendo las escrituras. Vamos a buscar de Dios. Vamos a hacer el cambio. Tú sé el cambio, tú sé la transformación, sé una persona diferente, busca de Dios para que tú veas que Dios te va a usar de manera especial y tú vas a ser la clave que Dios va a hacer para traer a ti, a tu familia, a todos los demás alrededor tuyo. Pastor Juan, muchas gracias. Muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Que Dios lo bendiga. Amén, gracias por tenerme. Si este testimonio habló a tu vida, no lo ignores. Dios sigue escribiendo historias de rescate. Y la próxima puede ser la tuya. No importa cuán lejos creas estar, ni cuán rota esté tu historia. Dios es un experto en restaurar lo que parecía perdido. Gracias por escuchar Voces al Rescate 911. Comparte este episodio porque alguien más necesita escuchar que todavía hay esperanza. Y recuerda, Dios no llega tarde. Él llega justo a tiempo.